Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para compartir un nuevo relato, un nuevo cuento. En este caso, os traigo un cuento francés del siglo XIX, titulado Tamango. Mirar, este cuento es un cuento bastante duro, ¿vale? Fue escrito allá por el año 1829 y se centra en algo que el autor quiso denunciar, que es el comercio de esclavos. Casualmente, el comercio de esclavos fue prohibido en aquella época, antes de que se escribiera este libro, gracias al Tratado de Viena, pero irremisiblemente se siguió cometiendo el delito del comercio de esclavos. Siguieron barcos llegando desde Francia, desde Inglaterra, a las costas africanas y allí, pues, echando sus redes a esas personas de color y llevándolas a su país para que trabajaran de esclavos. Como os digo, es un relato bastante duro. También fue llevado a la gran pantalla allá por el año 1958. Y hoy os lo traigo aquí en vivo y en directo, leído para vosotros y comentado. Es un momento para reflexionar por el desprecio a la dignidad y a la vida de sus semejantes que demostraban estos comerciantes de esclavos, que ellos llamaban madera de ébano, algo totalmente despreciable. También os quiero recordar que en mi otro espacio, Cuentos Inmortales TV, tenéis publicado un vídeo de cuentos franceses de 1 hora y media que no os deberíais perder. También os dejaré el enlace aquí abajo por si queréis visitarlo. A mitad de la narración pararé para hacer una pequeña reflexión, que siempre viene bien. También quiero daros las gracias de corazón a todos por visitarme, por comentar, por dejarme vuestro like y por escucharme. Y ya, sin más dilación, comencemos. Tamango. El capitán Ledoux era un buen marino. Había empezado siendo un simple marinero y más tarde llegó a ser ayudante del timonel. En la batalla de Trafalgar, una astilla le destrozó la mano izquierda. Se la amputaron y a continuación le licenciaron con buenos informes. Como el descanso no le sentaba bien y se le presentó la ocasión de volver a embarcar, sirvió en calidad de lugarteniente a bordo de un barco corsario. El dinero que obtuvo de varias naves capturadas le permitió comprar libros y estudiar la teoría de la navegación, cuya práctica ya conocía perfectamente. Con el tiempo llegó a ser capitán de un lugre corsario de 3 cañones y una tripulación de 60 hombres. Aún hay marinos de cabotaje de Jersey que siguen conservando el recuerdo de sus hazañas. La paz lo contrarió. Había amasado durante la guerra una pequeña fortuna que esperaba aumentar a expensas de los ingleses. Se vio obligado a ofrecer sus servicios a pacíficos negociantes y como era conocido como un hombre decidido y con experiencia, le confiaron fácilmente una nave. Cuando la trata de negros fue prohibida y para dedicarse a ella había no solamente que burlar la vigilancia de los aduaneros franceses, cosa que no era muy difícil, sino además, y eso era lo más arriesgado, escapar de los cruceros ingleses, el capitán Ledoux se convirtió en un hombre muy apreciado por los traficantes de madera de ébano. Completamente distinto de la mayoría de los marinos que languidecieron durante mucho tiempo, como él en puestos inferiores, no tenía en absoluto ese horror profundo por las innovaciones y esa mentalidad rutinaria que demasiado a menudo esos hombres aportan a las jerarquías superiores. El capitán Ledoux, por el contrario,
había sido el primero en recomendar a su armador el uso de cajas de hierro destinadas a contener y conservar el agua. En su barco, los grilletes y las cadenas de las que las naves negreras están abastecidas habían sido fabricadas según un sistema nuevo y estaban cuidadosamente barnizadas para preservarlas de la herrumbre. Sin embargo, lo que le dio más fama entre los comerciantes de esclavos fue la construcción, que dirigió personalmente, de un bric-barca destinado a la trata en un buen velero, estrecho, largo como una nave de guerra y sin embargo capaz de contener un gran número de negros. Lo llamó La Esperanza. Quiso que los entrepuentes estrechos y angostos no tuvieran más que 3 pies y 4 pulgadas de altura, pretendiendo que ese tamaño permitiría a los esclavos de estatura razonable estar cómodamente sentados, y además, ¿qué necesidad tenían de levantarse? Al llegar a las colonias, decía Ledoux, ya tendrán que estar demasiado en pie. Los negros, con la espalda apoyada en el tablazón del barco y dispuestos en 2 líneas paralelas, dejaban entre sus pies un espacio vacío, que, en todos los demás barcos negreros, solo servía de paso. Ledoux ideó instalar en ese intervalo más negros tumbados perpendicularmente a los primeros. De ese modo, su nave contenía una decena de negros más que cualquier otra del mismo tonelaje. En realidad, se habrían podido meter más, pero hay que ser humanitario y dejar a un negro por lo menos 5 pies de largo y 2 de ancho para moverse durante una travesía de 6 semanas o más. Porque en realidad, decía Ledoux a su armador para justificar esta medida liberal, los negros, después de todo, son hombres como los blancos. La Esperanza zarpó de Nantes un viernes, como observó entonces la gente supersticiosa. Los técnicos que inspeccionaron escrupulosamente el bric-barca no descubrieron 6 grandes cajas llenas de cadenas, grilletes y esos hierros que se llaman, no sé por qué, barras de justicia. Tampoco les sorprendió absolutamente nada la enorme provisión de agua que llevaba la Esperanza, la cual, según su documentación, solo iba a Senegal para comerciar allí con madera y marfil. La travesía no es larga, es verdad, pero al fin y al cabo el exceso de precauciones no puede perjudicar a nadie. Si se veían sorprendidos por un periodo de calma, ¿qué iba a ser de ellos sin agua? La Esperanza zarpó pues un viernes, bien aparejada y bien equipada de todo. Quizá Ledoux hubiera preferido unos mástiles un poco más sólidos, pero sin embargo, en cuanto puso en marcha el navío, no tuvo el menor motivo de queja. La travesía fue excelente y rápida hasta la costa de África. Fondeó en el río de Jouale, en un momento en que los cruceros ingleses no vigilaban esa parte de la costa. Los comerciantes del país subieron inmediatamente a bordo. El momento no podía ser más favorable. Tamango, guerrero famoso y vendedor de hombres, acababa de conducir a la costa a una gran cantidad de esclavos y se deshacía de ellos a buen precio, como el hombre que se siente con la fuerza y los medios para abastecer rápidamente el mercado en cuanto los objetos de su comercio se vuelven escasos. El capitán Ledoux mandó que le bajaran a la orilla y fue a visitar a Tamango. Le encontró en una choza de paja que le habían construido deprisa y corriendo, acompañado de sus 2 esposas y de varios comerciantes y de conductores de esclavos. Tamango se había engalanado para recibir al capitán blanco. Iba vestido con un viejo traje de uniforme azul, que aún tenía los galones de cabo. Sin embargo, de cada hombro colgaban 2 charreteras de oro abrochadas en el mismo botón y balanceándose una por delante y otra por detrás. Como no llevaba camisa y el traje era un poco corto para un hombre de su estatura, se veía
entre el revés blanco del traje y los calzoncillos de la tela de Guinea, una franja considerable de piel negra que parecía un ancho cinturón. Tenía un gran sable de caballería sujeto a su lado por una cuerda y en la mano un precioso fusil de 2 cañones, de fabricación inglesa. Así equipado, el guerrero africano creía superar en elegancia al petimetre más auténtico de París o de Londres. El capitán Ledoux le miró un rato en silencio, mientras Tamango, poniéndose firme como lo haría un granadero que pasa revista ante un general extranjero, disfrutaba de la impresión que creía producir en el blanco. Ledoux, después de haberle examinado como el experto que era, se volvió hacia su segundo y le dijo: «A este buen mozo lo vendería yo al menos por 1000 escudos, después de llevarle sano y salvo a la Martinica». Se sentaron y un marinero que conocía un poco la lengua wolofe hizo de intérprete. Una vez intercambiadas las primeras frases de cortesía, un grumete llevó una cesta de botellas de aguardiente. Bebieron y el capitán, para poner a Tamango de buen humor, le regaló un bonito cebador de cobre guarnecido con el retrato de Napoleón en relieve. Una vez aceptado el presente con el conveniente agradecimiento, salieron de la choza, se sentaron a la sombra frente a las botellas de aguardiente y Tamango dio la señal de que trajeran a los esclavos que iba a vender. Estos aparecieron formando una larga fila, con el cuerpo encorvado por el cansancio y el terror, llevando cada uno en el cuello una larga horca de más de 6 pies, con las 2 puntas unidas en la nuca por una barra de madera. Cuando hay que ponerse en marcha, uno de los conductores se pone en el hombro el mango de la horca del primer esclavo. Este se encarga de la horca del hombre que le sigue inmediatamente después. El segundo lleva la horca del tercer esclavo, y así todos los demás. Si hay que pararse, el jefe de fila clava en el suelo el extremo en punta del mango de su horca, y toda la columna se detiene. Se puede imaginar fácilmente que no se debe pensar en escapar corriendo cuando se lleva atada al cuello una gruesa estaca de 6 pies de largo. Con cada esclavo macho o hembra que pasaba ante él, el capitán se encogía de hombros. Encontraba a los hombres enclenques, a las mujeres demasiado viejas o demasiado jóvenes, y se quejaba de la degradación de la raza negra. «Todo acaba degenerando», decía. «Antes era muy distinto. Las mujeres tenían 5 pies y 6 pulgadas de altura, y 4 hombres habrían girado solos el cabrestante de una fragata para levantar el ancla maestra». Sin embargo, aunque los criticaba, iba haciendo una primera selección de los negros más robustos y más guapos. Por esos podía pagar el precio habitual, pero por el resto pedía una fuerte rebaja. Tamango, por su lado, defendía sus intereses, alababa su mercancía, hablaba de la escasez de los hombres y de los peligros de la trata. Concluyó pidiendo un precio, no sé cuál, por los esclavos que el capitán Blanco quería cargar a bordo de su barco. En cuanto el intérprete hubo traducido al francés la propuesta de Tamango, Ledoux estuvo a punto de caerse de espaldas, de sorpresa y de indignación. Luego, murmurando para romper cualquier clase de trato con un hombre tan poco razonable. Entonces, Tamango le detuvo y consiguió con mucha dificultad que volviera a sentarse. Se descorchó una nueva botella y su discusión volvió a empezar. Ahora le tocó al negro encontrar absurdas y extravagantes las propuestas del blanco. Gritaron, discutieron durante mucho rato, bebieron aguardiente sin parar, aunque el aguardiente producía un efecto muy diferente en las 2 partes negociadoras. Cuanto más bebía el francés, más reducía sus ofrecimientos. Cuanto más bebía el africano, más cedía en sus pretensiones. De tal modo que cuando la cesta se acabó, se pusieron de acuerdo. Cotonadas de mala calidad, pólvora, pedernales, 3 barricas de aguardiente, 50 fusiles en mal estado,
fueron entregados a cambio de 160 esclavos. El capitán, para ratificar el trato, dio una palmada en la mano del negro, que estaba bastante borracho, e inmediatamente los esclavos fueron entregados a los marineros franceses, que se apresuraron a quitarles las horcas de madera para ponerles collares y grilletes de hierro, cosa que demuestra perfectamente la superioridad de la civilización europea. Aún quedaba una treintena de esclavos. Eran niños, ancianos, mujeres enfermas. La nave estaba llena. Tamango, que no sabía qué hacer con aquel desecho, propuso al capitán vendérselos por una botella de aguardiente cada uno. El ofrecimiento era atractivo. Ledoux se acordó de que en la representación de las vísperas sicilianas en Nantes había visto a un gran número de personas muy gordas entrar en un patio de butacas que ya estaba lleno, y conseguir, sin embargo, sentarse, en virtud de la compresibilidad de los cuerpos humanos. Cogió a los 20 más esbeltos de los 30 esclavos. Entonces Tamango no pidió más que un vaso de aguardiente por cada uno de los 10 restantes. Ledoux reflexionó y recordó que los niños no pagan y solo ocupan media plaza en los vehículos públicos. Cogió 3 niños, pero declaró que ya no quería ni un solo negro más. Tamango, al ver que aún le quedaban 7 esclavos por encajar, cogió el fusil y poniéndoselo en la mejilla apuntó a la mujer que estaba a la primera. Era la madre de 3 hijos. «¡Cómprala!», dijo al blanco, «o la mato. ¿Un vasito de aguardiente o disparo?» «¿Y qué diablos quieres que haga?», respondió Ledoux. Tamango disparó y la esclava cayó muerta al suelo. «Muy bien, pues entonces a otro», exclamó Tamango apuntando a un anciano decrépito. «¿Un vaso de aguardiente o...?». Una de sus esposas le desvió el brazo y el disparo salió al azar. Acababa de reconocer en el anciano al que su marido iba a matar a un guiriot o mago que le había predicho que sería reina. Tamango, al que el aguardiente había puesto furioso, dejó de ser dueño de sí mismo al ver que se oponían a su voluntad. Golpeó bruscamente a su mujer con la culata del fusil y luego, volviéndose hacia Ledoux, «¡Toma!», dijo, «te regalo esta mujer». Era muy guapa. Ledoux la miró sonriendo y después la cogió de la mano. «Encontraré un lugar donde meterla», dijo. El intérprete era un hombre humano. Dio una tabaquera de cartón a Tamango y le pidió los 6 esclavos restantes. Los liberó de las horcas y les dejó que se fueran a donde quisieran. Inmediatamente huyeron, unos por aquí y otros por allá, sin saber muy bien cómo regresar a su tierra natal a 200 leguas de la costa. Entretanto, el capitán dijo adiós a Tamango y se ocupó de que embarcaran su cargamento lo más rápidamente posible. No era prudente quedarse mucho tiempo en el río. Los cruceros podían volver a aparecer y él quería zarpar al día siguiente. En cuanto a Tamango, se tumbó en la hierba a la sombra y se puso a dormir la mona del aguardiente. Hagamos un primer alto en el camino. Como habéis visto, lo que hace la especie humana con sus semejantes es algo vomitivo. ¡Vomitivo! Una de las cosas más aberrantes que puede hacer un ser humano es despreciar a los de su misma especie simplemente porque estén más morenos, más claritos, más oscuros o más amarillos. Es algo deleznable. En mi cabeza no cabe el tema del racismo. Pero bueno, fijaros que aquí se comerciaba con personas y no hace tanto tiempo. Estamos hablando de hace 300 años atrás, que en la historia del ser humano es un parpadeo. Pero daros cuenta que todavía hoy siguen existiendo formas de esclavitud, todavía hoy en el siglo XXI. ¿Y de qué os hablo? Del comercio de mujeres para la prostitución, del trabajo infantil. Todo ello son, evidentemente, cosas
que deberíamos desterrar de una santa vez de este maravilloso planeta. Tantas cosas bonitas, tanto que compartir con los demás, tanta gente maravillosa. ¿Y hay alguien que tenga esos corazones de piedra? Hemos de evolucionar, por favor, hemos de evolucionar cuanto antes. Bueno, vamos a seguir con el relato que me parece totalmente increíble. Vamos a seguir recordando aquella época porque debemos seguir reflexionando. Si os está gustando, ir dejando vuestro like, por favor. Si no estáis suscritos, suscribiros. Continuemos. Cuando se despertó, el barco ya estaba navegando y bajaba por el río. Tamango, con la cabeza aún aturdida por los excesos de la víspera, preguntó por su mujer Aiché. Le respondieron que había tenido la desgracia de disgustarle y que él se la había regalado al capitán Blanco, el cual la había llevado a su barco. Al oír la noticia, Tamango, estupefacto, se golpeó la cabeza, cogió el fusil y, como el río daba muchos rodeos antes de desembocar en el mar, corrió por el camino más recto hasta una pequeña ensenada que estaba a una media legua de la desembocadura. Allí esperaba encontrar una canoa con la que podría alcanzar al Bricbarca, cuya marcha los meandros del río retrasarían. No se equivocaba. Efectivamente, tuvo tiempo de coger una canoa y alcanzar al negrero. Ledoux se quedó sorprendido al verle, pero mucho más al oírle reclamar a su esposa. «Lo que se da ya no se quita», respondió, y le dio la espalda. El negro insistió, proponiendo devolver una parte de los objetos que había recibido a cambio de los esclavos. El capitán se echó a reír. Dijo que Aiché era una gran mujer y que quería conservarla. Entonces el pobre Tamango vertió un torrente de lágrimas y lanzó gritos de dolor tan agudos como los de un desdichado sometido a una operación quirúrgica. Unas veces rodaba por el puente llamando a su querida Aiché, y otras se golpeaba la cabeza contra las tablas, como para matarse. Absolutamente impasible, el capitán, señalándole la orilla, le hacía señas de que ya era hora de que se fuera. Pero Tamango insistía. Ofreció hasta sus charreteras de oro, su fusil y su sable, pero todo fue inútil. Mientras se producía el debate, el lugarteniente de La Esperanza dijo al capitán: «Esta noche se nos han muerto 3 esclavos. Tenemos sitio. ¿Por qué no nos quedamos con este robusto bribón que vale más él solo que los 3 muertos?» Ledoux reflexionó y se dijo que Tamango se vendería perfectamente por 1000 escudos, que ese viaje, que se anunciaba como muy provechoso para él, sería probablemente el último, que realmente ya había hecho fortuna y que, al renunciar al comercio de esclavos, poco le importaba dejar en la costa de Guinea una buena o mala reputación. Además, la orilla estaba desierta y el guerrero africano totalmente a su merced. Lo único que había que hacer era quitarle las armas, porque hubiera sido peligroso ponerle la mano encima mientras aún las tenía en su poder. Entonces Ledoux le pidió el fusil, como para examinarlo y asegurarse de si valía tanto como la bella Aiché. Mientras manipulaba los resortes, tuvo la precaución de dejar caer la pólvora del pistón. El lugarteniente, por su lado, examinaba el sable, y cuando Tamango estuvo así desarmado, 2 vigorosos marineros se echaron sobre él, le tiraron de espaldas y se dispusieron a atarle de pies y manos. La resistencia del negro fue heroica. Al recuperarse de su primera sorpresa y a pesar de la desventaja de su posición, luchó durante mucho rato contra los 2 marineros. Gracias a su prodigiosa fuerza, consiguió levantarse. De un puñetazo venció al hombre que le sujetaba por el cuello. Dejó un jirón de su traje en las manos del otro marinero y se lanzó como una furia sobre el lugarteniente para recuperar su sable. Este le golpeó con él en la cabeza y le hizo una herida considerable, pero poco profunda. Tamango cayó por segunda vez. Inmediatamente le ataron fuertemente los pies y las manos. Mientras se defendía,
lanzaba gritos de rabia y se debatía como un jabalí apresado en una red. Sin embargo, cuando vio que cualquier tipo de resistencia era inútil, cerró los ojos y ya no hizo ningún movimiento. Solamente su respiración fuerte y agitada demostraba que aún estaba vivo. ¡Diablos!, exclamó el capitán Ledoux. Los negros que ha vendido se van a reír a carcajadas al verle a él también esclavo. Solo por esta vez verán que existe la providencia. Entretanto, Tamango estaba perdiendo mucha sangre. El caritativo intérprete que la víspera había salvado la vida a 6 esclavos se acercó a él, le vendó la herida y le dirigió unas palabras de consuelo. Lo que pudo decirle lo ignoro. El negro permanecía inmóvil, como un cadáver. Fue preciso que 2 marineros le llevaran como un paquete al entrepuente, al lugar que le había sido asignado. Durante 2 días no quiso ni beber ni comer, y apenas se le vio abrir los ojos. Sus compañeros de cautividad, antes sus prisioneros, le vieron aparecer en medio de ellos con un asombro estúpido. Era tal el temor que seguía inspirándoles que ni uno solo se atrevió a burlarse de la miseria del que había causado la suya. Empujado por un viento favorable que venía de tierra firme, el barco se alejó rápidamente de la costa africana. Ya sin la preocupación de los cruceros ingleses, el capitán no pensaba más que en los enormes beneficios que le esperaban en las colonias hacia las cuales se dirigía. Su madera de ébano se mantenía sin sufrir el menor daño. No había enfermedades contagiosas. Solamente 12 negros, y de los más débiles habían muerto de calor, una nimiedad. Para que su carga humana sufriera lo menos posible el cansancio de la travesía, había decidido mandar subir todos los días a sus esclavos a cubierta. Por turnos, 1/3 de aquellos desgraciados tenía 1 hora para hacer su provisión de aire de toda la jornada. Una parte de la tripulación los vigilaba armada hasta los dientes, por miedo a una rebelión. Además, procuraban no quitarles nunca los grilletes del todo. A veces, un marinero que sabía tocar el violín les obsequiaba con un concierto. Entonces era curioso ver todas esas caras negras volviéndose hacia el músico, perdiendo paulatinamente su expresión de desesperación estúpida, riendo a carcajadas y dando palmas cuando sus cadenas se lo permitían. Como el ejercicio es necesario para la salud, también una de las saludables prácticas del capitán Ledoux era obligar a menudo a bailar a sus esclavos, como se hace piafar a los caballos embarcados para una larga travesía. «¡Vamos, hijos míos, bailad, divertíos!», decía el capitán con voz de trueno, restallando un enorme látigo, e inmediatamente los pobres negros saltaban y bailaban. Durante algún tiempo, la herida de Tamango le mantuvo bajo las escotillas. Por fin apareció en cubierta, y al principio, levantando la cabeza con orgullo en medio de la multitud temerosa de los esclavos, dirigió una mirada triste, pero tranquila, a la inmensa extensión de agua que rodeaba la nave, y luego se detuvo, o más bien se dejó caer, sobre las tablas de la tilla, sin ni siquiera tomar la precaución de colocar bien las cadenas para que le resultaran menos incómodas. Ledoux, sentado en el alcázar, fumaba tranquilamente en pipa. A su lado, Aiché, sin grilletes, vestida con un elegante vestido de cotonada azul, los pies calzados con unas bonitas pantuflas de tafilete y en la mano una bandeja llena de licores, se mantenía dispuesta a servirle lo que quisiera beber. Era evidente que cumplía importantes funciones con el capitán. Un negro, que detestaba a Tamango, le hizo una seña para que mirara hacia ese lado. Tamango volvió la cabeza, la vio, lanzó un grito y, levantándose impetuosamente, corrió hacia el alcázar antes de que los marineros de guardia hubieran podido oponerse a una infracción tan enorme de la disciplina naval. ¡Aiché!, gritó con voz fulminante, y Aiché lanzó un grito de terror. ¿Crees que en el país de los blancos no existe Mama Yumbo?
Unos marineros acudieron armados de palos, pero Tamango, con los brazos cruzados y como insensible, volvió tranquilamente a su sitio, mientras Aiché, deshecha en lágrimas, parecía petrificada por aquellas misteriosas palabras. El intérprete explicó lo que era aquel terrible Mamá Yumbo, del que solo su nombre producía tanto terror. «Es el coco de los negros», dijo. «Cuando un marido tiene miedo de que su mujer haga lo que hacen muchas mujeres, tanto en Francia como en África, la amenaza con Mama Yumbo. Yo, en una ocasión, vi el Mama Yumbo y comprendí la estratagema, pero los negros, como son tan crédulos, no comprenden nada. Figúrense que una noche, mientras las mujeres se divertían bailando, organizando un folgar, como ellos lo llaman en su jerga, de pronto, de un bosquecillo muy frondoso y muy sombrío, sale una música extraña, sin que se vea a nadie que la toque. Todos los músicos estaban escondidos en el bosque. Había flautas de caña, tamboriles de madera, balafos y guitarras hechas con mitades de calabazas. El conjunto tocaba una melodía capaz de llevar el diablo a la tierra. En cuanto las mujeres oyeron aquella música, se pusieron a temblar. Querían escapar, pero sus maridos las retuvieron. Sabían perfectamente lo que les esperaba si lo hacían. Entonces, de repente, sale del bosque una gran figura blanca, tan alta como nuestro mastelero, con una cabeza tan grande como un celemín, unos ojos enormes como escobenes y una boca como la del diablo llena de fuego. Caminaba lentamente, muy lentamente, y no llegó más lejos que hasta medio cable del bosque. «¡Ahí está Mama Yumbo!», chillaban como las vendedoras de ostras. Entonces sus maridos les decían: «Vamos, tunantas, decidnos si habéis sido buenas. Si mentís, Mama Yumbo está ahí para comeros a todas crudas». Había algunas que eran lo bastante simples como para confesar, y entonces los maridos las molían a palos. «¿Y qué era esa figura blanca, ese Mama Yumbo?», preguntó el capitán. «¿Qué iba a ser? Un farsante disfrazado con una gran sábana blanca que llevaba, en lugar de cabeza, una calabaza vacía y provista de una vela encendida en la punta de un palo muy largo. No es que eso sea muy inteligente, pero no hace falta romperse mucho la cabeza para engañar a los negros. De todas formas, Mama Yumbo es un buen invento, y a mí me gustaría que mi mujer creyera en él». «Pues la mía», dijo Ledoux, «aunque no tiene miedo a Mama Yumbo, desde luego se lo tiene al jarabe de palo, y sabe perfectamente que la zurraría si me jugara una mala pasada. En la familia Ledoux no somos nada pacientes, y aunque yo no tenga más que una mano, aún sé manejar bastante bien el látigo. En cuanto a ese canalla que está ahí, que habla de Mama Yumbo, dígale que se porte bien y que no asuste a esta mujercita, o mandaré que le azoten en la espalda con tanta fuerza que su piel, de negra, pasará a ser roja como un rosbif crudo». Dichas estas palabras, el capitán bajó a su camarote, mandó a Aiché que fuera con él e intentó consolarla. Pero ni las caricias, ni tampoco los golpes, porque al final se pierde la paciencia, consiguieron apaciguar a la bella negra. Torrentes de lágrimas manaban de sus ojos. El capitán volvió a subir al puente, de mal humor, y regañó al oficial de guardia por la maniobra que estaba dirigiendo en ese momento. Por la noche, cuando casi toda la tripulación dormía con sueño profundo, los hombres que estaban de guardia oyeron en primer lugar un canto grave, solemne, lúgubre, que salía del entrepuente, y luego un grito de mujer horriblemente agudo. Inmediatamente después, la fuerte voz de Ledoux jurando y amenazando, y el ruido de su terrible látigo retumbó en toda la nave. Un instante después, todo volvió a quedar en silencio. Al día siguiente, Tamango apareció en el puente con la cara amagullada, pero con el gesto orgulloso y tan decidido como antes. En cuanto Aiché le vio, abandonó el alcázar donde estaba sentada al lado del capitán, corrió rápidamente hacia Tamango, se arrodilló ante él y le dijo con un acento de concentrada desesperación:
Perdóname, Tamango, perdóname. Tamango la miró fijamente durante un minuto y luego, advirtiendo que el intérprete estaba lejos, «Una lima», dijo, y se tumbó sobre la tilla dando la espalda a Aiche. El capitán la reprendió severamente, incluso le dio varias bofetadas y le prohibió hablar con su exmarido. Sin embargo, estaba lejos de sospechar el sentido de las breves palabras que habían intercambiado y no hizo ninguna pregunta sobre ellas. Mientras tanto, Tamango, encerrado con los demás esclavos, los exhortaba día y noche a hacer un esfuerzo generoso por recuperar la libertad. Les decía que los blancos eran un pequeño número y les demostraba la negligencia cada vez mayor de sus guardianes. Luego, sin explicarse claramente, les decía que él podría llevarles otra vez a su país. Se jactaba de su conocimiento de las ciencias ocultas, a las que los negros son muy aficionados, y amenazaba con la venganza del diablo a los que se negaran a ayudarle en su empresa. En sus arengas solo empleaba el dialecto de los fulani, que entendían la mayoría de los esclavos, pero que el intérprete no comprendía. La fama del orador, la costumbre que tenían los esclavos de temerle y de obedecerle, acudieron maravillosamente en auxilio de su elocuencia, y los negros le urgieron a que fijara un día para su liberación, mucho antes de que él mismo se creyera en disposición de llevarla a cabo. Respondió vagamente a los conjurados que no había llegado el momento y que el diablo, que se le aparecía en sueños, aún no le había avisado, pero que estuvieran preparados para la primera señal. Mientras tanto, Tamango no desperdiciaba la menor ocasión de hacer experimentos sobre la vigilancia de sus guardianes. Una vez, un marinero que había dejado su fusil apoyado contra la borda estaba distraído contemplando un grupo de peces voladores que seguían a la nave. Tamango cogió el fusil y se puso a esgrimirlo, imitando con gestos grotescos los movimientos que había visto hacer a unos marineros que hacían prácticas. Un segundo después le quitaron el fusil, pero había aprendido que podía tocar un arma sin despertar inmediatamente sospechas, y cuando llegara el momento de utilizarla, muy temerario, tenía que ser el que quisiera arrancársela de las manos. Un día, Aiche le lanzó una galleta haciéndole una seña que solo él comprendió. La galleta contenía una pequeña lima. De esa herramienta dependía el éxito del complot. De momento, Tamango se abstuvo de enseñar la lima a sus compañeros, pero cuando llegó la noche se puso a murmurar palabras ininteligibles que acompañaba de gestos extraños. Progresivamente se fue animando hasta que empezó a dar gritos. Oyendo las variadas entonaciones de su voz, parecía que había entablado una animada conversación con una persona invisible. Todos los esclavos temblaban, pues no dudaban de que el diablo estaba allí en ese momento, incluso en medio de ellos. Tamango puso fin a la escena lanzando un grito de alegría. «¡Compañeros!», exclamó. «El espíritu al que he conjurado acaba de concederme por fin lo que me había prometido, y tengo en mis manos la herramienta de nuestra liberación. Ahora solamente necesitáis un poco de valor para volver a ser libres». Dijo a sus vecinos que tocaran la lima, y el engaño, aunque era muy tosco, halló credibilidad en unos hombres aún más toscos. Después de una larga espera, llegó el gran día de la venganza y la liberación. Los conjurados, unidos entre sí por un juramento solemne, habían elaborado un plan después de una minuciosa deliberación. Los más decididos, con Tamango a la cabeza, cuando les tocara subir al puente, debían apoderarse de las armas de sus guardianes. Otros irían al camarote del capitán para coger los fusiles que se encontraban allí. Los que hubieran conseguido limar sus grilletes debían empezar el ataque. Sin embargo, a pesar del intenso trabajo de varias noches, la mayoría de los esclavos seguía siendo incapaz de tomar parte enérgica en la acción. Asimismo, 3 negros robustos
tenían la misión de matar al hombre que tenía en el bolsillo la llave de los grilletes y de ir inmediatamente a liberar a sus compañeros encadenados. Aquel día el capitán Ledoux estaba de un humor excelente. En contra de su costumbre, perdonó a un grumete que había merecido el castigo del látigo. Felicitó al oficial de guardia por su trabajo, declaró a la tripulación que estaba contento y anunció que en la Martinica, a donde llegarían en breve, cada hombre recibiría una gratificación. Todos los marineros, alimentando ya tan agradables ideas, empezaron a imaginar en su cabeza el destino de aquella gratificación. Estaban pensando en el aguardiente y en las mujeres de color de la Martinica, cuando hicieron subir al puente a Tamango y a los demás conjurados. Estos habían tenido cuidado de limar sus grilletes de manera que no parecieran cortados y que, sin embargo, el menor esfuerzo bastara para romperlos. Además, los hacían sonar tan bien que al oírlos parecía que llevaban un doble peso. Después de haber aspirado el aire durante un rato, se cogieron todos de la mano y se pusieron a bailar mientras Tamango entonaba el canto guerrero de su familia, que antaño cantaba antes de ir al combate. Cuando la danza hubo durado el tiempo suficiente, Tamango, como agotado de cansancio, se tumbó todo lo largo que era a los pies de un marinero que estaba apoyado indolentemente contra la borda de la nave. Todos los conjurados hicieron lo mismo. De ese modo, cada marinero estaba rodeado de varios negros. De repente, Tamango, que acababa de romper suavemente sus grilletes, lanza un fuerte grito, que debía servir de señal, tira violentamente de las piernas al marinero que se encontraba cerca de él, le derriba y poniéndole el pie en el estómago, le arranca su fusil y lo utiliza para matar al oficial de guardia. Al mismo tiempo, cada marinero de guardia es agredido, desarmado e inmediatamente degollado. Desde todas partes se alza un grito de guerra. El contramaestre, que tenía la llave de los grilletes, cae de los primeros. Entonces una multitud de negros inunda la cubierta. Los que no pueden encontrar armas cogen las barras del cabrestante o los remos del bote. A partir de ese momento, la tripulación europea se sintió perdida. Sin embargo, algunos marineros resistieron en el alcázar, pero les faltaban armas y resolución. Ledoux aún estaba vivo y no había perdido ni un ápice de su valor. Al darse cuenta de que Tamango era el alma de la conjura, pensó que si conseguía matarle no tendría ningún problema con sus cómplices. Se lanzó pues a su encuentro con el sable en la mano, llamándole a gritos. Inmediatamente Tamango se abalanzó sobre él. Llevaba un fusil agarrado por el cañón y lo utilizaba como si fuera una porra. Los dos jefes se enfrentaron en uno de los pasamanos, ese paso estrecho que comunica la proa con la popa. Tamango golpeó el primero. Mediante un ligero movimiento del cuerpo, el blanco evitó el golpe. La culata, al caer con fuerza en las tablas, se rompió y la repercusión fue tan violenta que el fusil se escapó de las manos de Tamango. Estaba indefenso, y entonces Ledoux, con una sonrisa de alegría diabólica, levantó el brazo y se dispuso a traspasarle. Pero Tamango era tan ágil como las panteras de su país. Se lanzó a los brazos de su adversario y le agarró la mano en la que tenía el sable. Uno se esfuerza por conservar su arma, el otro por arrancársela. En esa lucha furiosa caen los dos, pero el africano estaba en desventaja. Entonces, sin desanimarse, Tamango, abrazando a su adversario con todas sus fuerzas, le mordió en el cuello con tanta violencia que la sangre brotó como bajo los dientes de un león. El sable escapó de la mano inerte del capitán. Tamango lo cogió y luego, levantándose, con la boca llena de sangre y lanzando un grito de triunfo, lo clavó repetidas veces en su enemigo, ya medio muerto. Ya no había la menor duda de la victoria. Los pocos marineros que quedaban intentaron implorar piedad a los rebeldes, pero todos
hasta el intérprete que nunca les había hecho el menor daño, fueron despiadadamente masacrados. El lugarteniente murió con honor. Se había retirado a la popa, junto a uno de esos pequeños cañones que giran sobre un pivote y que se cargan con metralla. Con la mano izquierda dirigió la pieza de artillería y con la derecha, armado con un sable, se defendió tan bien que atrajo a su alrededor a una multitud de negros. Entonces, apretando el disparador del cañón, abrió en medio de aquella apretada masa un ancho camino pavimentado de muertos y moribundos. Un instante después, le mataron. Cuando el cadáver del último blanco, despedazado y cortado en trozos, fue arrojado al mar, los negros, saciados de venganza, levantaron los ojos hacia las velas de la nave, que aun infladas por un viento fresco, parecían seguir obedeciendo a sus opresores y llevar a los vencedores, a pesar de su triunfo, a la tierra de la esclavitud. «No hemos conseguido nada», pensaron con tristeza. «¿Y ese gran fetiche de los blancos querrá llevarnos a nuestro país, a nosotros que hemos derramado la sangre de sus amos?» Algunos dijeron que Tamango sabría hacerle obedecer. Inmediatamente llamaron a Tamango a gritos. Este no tenía ninguna prisa en mostrarse. Le encontraron en la popa, de pie, con una mano apoyada en el sable ensangrentado del capitán y la otra tendida con gesto distraído hacia su mujer, Aiché, que le estaba besando de rodillas ante él. La alegría de haber vencido no disminuía una oscura inquietud que se traslucía en él a pesar de su aplomo. Menos tosco que los demás, sentía con más intensidad la dificultad de su posición. Apareció por fin en cubierta, aparentando una calma que no tenía. Apremiado por 100 voces confusas para que dirigiera el curso de la nave, se acercó al timón a paso lento, como para retrasar un poco el momento en el que iba, para sí mismo y para los demás, a decidir el alcance de su poder. En todo el barco no había un solo negro, por estúpido que fuera, que no hubiera advertido la influencia que cierta rueda y la caja que estaba situada enfrente ejercían sobre los movimientos de la nave, aunque en ese mecanismo siempre hubiera para ellos un gran misterio. Tamango examinó la brújula durante mucho rato, moviendo los labios, como si estuviera leyendo los caracteres que veía trazados en ella. Después se llevó la mano a la frente y adquirió la actitud pensativa del hombre que está haciendo un cálculo mental. Todos los negros le rodeaban, con la boca abierta y los ojos desmesuradamente abiertos, siguiendo con ansiedad el menor de sus gestos. Por fin, con esa mezcla de temor y de confianza que produce la ignorancia, dio un violento giro a la rueda del timón. Como un manso corcel que se encabrita por las espuelas de un jinete imprudente, el magnífico bric-barca, la Esperanza, saltó sobre las olas ante esa maniobra inaudita. Era como si indignado quisiera hundirse con su ignorante timonel. Habiéndose roto bruscamente la necesaria relación entre la dirección de las velas y la del timón, el barco se inclinó con tanta violencia que parecía que iba a naufragar. Sus largas vergas se sumergieron en el mar. Varios hombres fueron derribados y otros cayeron por la borda. Pronto la nave volvió a enderezarse orgullosamente contra el fuerte oleaje, como para seguir luchando contra la destrucción. El viento redobló sus esfuerzos y de repente, con un ruido horrible, cayeron los dos mástiles, partidos a varios pies del puente, cubriendo el castillo de maderos rotos y como de una pesada red de jarcias. Los negros, aterrorizados, huían por las escotillas lanzando gritos de terror. Sin embargo, como el viento ya no encontró resistencia, la nave se enderezó y se dejó mecer suavemente por las olas. Entonces los negros más decididos volvieron a subir a cubierta y la limpiaron de los restos que la obstruían. Tamango permanecía inmóvil, con el codo apoyado en la bitácora y ocultando la cara en el brazo doblado. Aiché estaba a su lado, pero no se atrevía a dirigirle la palabra.
Poco a poco los negros se fueron acercando. Se alzó un murmullo que pronto se transformó en una explosión de reproches y de injurias. «¡Pérfido! ¡Impostor!», exclamaban. «Eres tú el que nos has causado todos nuestros males. Eres tú el que nos has vendido a los blancos. Eres tú el que nos ha obligado a rebelarnos contra ellos. Tú pregonaste ante nosotros tu sabiduría. Tú nos prometiste devolvernos a nuestro país. Nosotros te creímos. ¡Qué insensatos fuimos! Y ahora resulta que hemos estado a punto de morir todos porque has ofendido al fetiche de los blancos». Tamango levantó orgullosamente la cabeza y los negros que le rodeaban retrocedieron intimidados. Cogió 2 fusiles, hizo una seña a su mujer para que le siguiera, pasó a través de la multitud que se abrió ante él y se dirigió hacia la proa del barco. Allí se hizo una especie de muralla con toneles vacíos y tablas. Luego se sentó en medio de aquella especie de atrincheramiento de donde salían amenazadoras las bayonetas de sus 2 fusiles. Le dejaron tranquilo. Entre los rebeldes unos lloraban, otros, levantando las manos al cielo, invocaban a sus fetiches y a los de los blancos. Estos, de rodillas ante la brújula, cuyo movimiento continuo admiraban, le suplicaban que le llevara de nuevo a su país. Aquellos se tumbaban en la cubierta en un sombrío abatimiento. En medio de aquellos hombres desesperados, imaginemos a las mujeres y los niños gritando de miedo, y a una veintena de heridos implorando un auxilio que nadie pensaba darles. De repente, un negro aparece en la cubierta. Tiene el rostro radiante, anuncia que acaba de descubrir el lugar donde los blancos guardan el aguardiente. Su alegría y su actitud demuestran claramente que acaba de probarlo. Esta noticia suspende durante un instante los gritos de los desgraciados. Corren a la bodega y se atracan de licor. Una hora después se les vio saltar y reír en el puente, entregándose a todas las extravagancias de la borrachera más brutal. Sus danzas y sus cantos estaban acompañados de los gemidos y los sollozos de los heridos. Así transcurrió el resto del día y toda la noche. Por la mañana, al despertar, nueva desesperación. Durante la noche, un gran número de heridos había muerto. El barco flotaba rodeado de cadáveres. El mar estaba agitado y el cielo brumoso. Se celebró un consejo. Algunos, aprendices del arte mágico, que no se habían atrevido a hablar de sus conocimientos delante de Tamango, fueron ofreciendo uno tras otro sus servicios. Se intentaron varios poderosos conjuros. Ante cada tentativa inútil aumentaba el desánimo. Por último, volvieron a hablar de Tamango, que aún no había salido de su atrincheramiento. A fin de cuentas, era el más sabio de todos y solo él podía sacarles de la horrible situación en la que les había metido. Un anciano se acercó a él, llevándole propuestas de paz. Le suplicó que diera su opinión, pero Tamango, inflexible como Coriolano, hizo caso omiso de sus súplicas. Por la noche, en medio del desorden, había hecho una provisión de galletas y de carne salada. Parecía decidido a vivir solo en su retiro. Aún quedaba aguardiente, al menos hace olvidar el mar y la esclavitud y la muerte cercana. Se duerme, se sueña con África, se ven bosques de gomeros, casas cubiertas de paja, baobabs cuya sombra cubre todo un pueblo. La orgía de la víspera volvió a comenzar. De ese modo transcurrieron varios días. Gritar, llorar, tirarse de los pelos, luego emborracharse y dormir. Esa era su vida. Varios murieron de tanto beber, algunos se tiraron al mar o se apuñalaron. Una mañana, Tamango salió de su fortaleza y avanzó hasta el lugar donde se alzaba el palo mayor. «¡Esclavos!», dijo. «El espíritu se me ha aparecido en sueños y me ha revelado los medios de sacaros de aquí para llevaros a vuestro país. Vuestra ingratitud merecería que os abandonara, pero siento compasión por esas mujeres y esos niños que gritan.
os perdono, escuchadme. Todos los negros agacharon la cabeza con respeto y se apiñaron a su alrededor. Solamente los blancos, prosiguió Tamango, conocen las poderosas palabras que hacen que se muevan estas grandes casas de madera, pero nosotros podemos dirigir como queramos esas barcas ligeras que se parecen a las de nuestro país. Entonces señaló el bote y las demás embarcaciones del bricbarca. Llenémoslas de víveres, subamos a ella y rememos en la dirección del viento. Mi señor y el vuestro lo hará soplar hacia nuestro país. Le creyeron. Jamás proyecto alguno fue más insensato. Ignorante del uso de la brújula y bajo un cielo desconocido, no podía sino vagar a la aventura. Según la idea que se había hecho, imaginaba que remando en línea recta ante él encontraría al final alguna tierra habitada por los negros, porque los negros poseen la tierra y los blancos viven en sus naves. Eso es lo que había oído decir a su madre. Pronto estuvo todo dispuesto para embarcar, pero solamente el bote y una lancha reunían condiciones para hacerse a la mar. Era demasiado poco para contener aproximadamente a los 80 negros aún vivos. Hubo que abandonar a todos los heridos y los enfermos. La mayoría pidieron que les mataran antes de separarse de ellos. Las dos embarcaciones, puestas a flote con infinitos esfuerzos y cargadas desmesuradamente, abandonaron el barco y se hicieron a un mar ligeramente agitado, que amenazaba a cada instante con engullirlos. La lancha se alejó la primera. Tamango, con Aiché, se había instalado en el bote, que mucho más pesado y más cargado, permanecía considerablemente atrás. Aún se oían los quejumbrosos gritos de algunos desgraciados, abandonados a bordo del bricbarca, cuando una ola bastante fuerte golpeó el bote de través y lo llenó de agua. En menos de un minuto se hundió. La lancha vio el desastre y rápidamente los remeros redoblaron sus esfuerzos por miedo a tener que recoger a los náufragos. Casi todos los que habían subido al bote se ahogaron. Solamente una docena pudo volver a alcanzar el barco. Entre ese número estaban Tamango y Aiché. Cuando se puso el sol, vieron desaparecer la lancha detrás del horizonte, pero lo que fue de ella lo ignoramos. ¿Por qué habría yo de cansar al lector con la repugnante descripción de las torturas del hambre? Alrededor de 20 personas en un espacio estrecho, unas veces balanceadas por un mar tempestuoso, otras quemadas por un sol ardiente, se disputaban todos los días los escasos restos de las provisiones. Cada trozo de galleta cuesta una pelea y el débil muere, no porque el fuerte le mate, sino porque le deja morir. Al cabo de unos días, a bordo del bricbarca, La Esperanza, los únicos que quedaban vivos eran Tamango y Aiché. Una noche el mar estaba agitado, el viento soplaba con violencia y la oscuridad era tan grande que desde la popa no se podía ver la proa de la nave. Aiché estaba acostada en un colchón en el camarote del capitán y Tamango estaba sentado a sus pies. Los dos guardaban silencio desde hacía mucho rato. «¡Tamango!», exclamó por fin Aiché. «Todo lo que sufres, lo sufres por mi culpa». «No sufro», respondió Tamango bruscamente, y lanzó al colchón, al lado de su mujer, la mitad de una galleta que le quedaba. «Guárdala para ti», dijo ella empujando suavemente la galleta. «No tengo hambre, y además, ¿para qué comer? ¿Acaso no me ha llegado mi hora?». Tamango se levantó sin responder. Subió tambaleándose a cubierta y se sentó a los pies de un mástil roto. Con la cabeza inclinada sobre su pecho, se puso a silbar la melodía de su familia. De repente, un fuerte grito se dejó oír por encima del ruido del viento y del mar, y apareció una luz. Oyó más gritos y una enorme nave negra se deslizó rápidamente junto a la suya, tan cerca que las olas le pasaron por encima de la cabeza.
solo vio 2 figuras iluminadas por un farol colgado de un mástil. Aquella gente también lanzó un grito, e inmediatamente su barco, llevado por el viento, desapareció en la oscuridad. Sin duda, los hombres de guardia habían distinguido la nave naufragada, pero el mal tiempo les impedía cambiar de dirección. Un instante después, Tamango vio la llama de un cañón y oyó el ruido de la explosión. Después vio la llama de otro cañón, pero no oyó ningún ruido. Luego ya no vio nada. Al día siguiente ni una vela aparecía en el horizonte. Tamango se volvió a acostar en el colchón y cerró los ojos. Su mujer Aiché había muerto aquella noche. No sé cuánto tiempo después, una fragata inglesa, la Bellone, divisó un barco sin mástiles y aparentemente abandonado por su tripulación. Un bote lo abordó y encontró en él a una negra muerta y a un negro tan demacrado y tan delgado que parecía una momia. Había perdido el conocimiento, pero aún le quedaba un soplo de vida. El cirujano se hizo cargo de él, le cuidó y cuando la Bellone atracó en Kingston, Tamargo gozaba de perfecta salud. Le preguntaron por su historia. Él dijo lo que sabía. Los propietarios de las plantaciones de la isla querían que le ahorcaran como un negro rebelde, pero el gobernador, que era un hombre humano, se interesó por él y consideró su caso justificable. Después de todo, no había hecho sino usar el derecho de legítima defensa. Y además, aquellos a los que había matado no eran más que franceses. Le trataron como se trata a los negros que están a bordo de un barco negrero que ha sido confiscado. Le dieron la libertad, es decir, le hicieron trabajar para el gobierno, pero ganaba 6 peniques al día y la comida. Era un hombre guapo y robusto. El coronel del 75 le vio y le tomó para incorporarle como cimbalero a la banda de música de su regimiento. Aprendió un poco de inglés, pero apenas hablaba. En cambio, bebía con exceso ron y tafia. Murió en el hospital de una inflamación de los pulmones. ¿Qué os ha parecido? Bueno, yo creo que el verdadero problema está en que hay personas en este planeta que no sé por qué se sienten superiores a los demás. Yo creo que es una falta de autoestima total, lo primero. Y lo segundo es que cuando nos comunicamos con el resto, con nuestros semejantes, no nos comunicamos de corazón a corazón, sino de cabeza a cabeza, de mente a mente. Entonces, muchas veces algunos se piensan superiores al resto. Y no es así, evidentemente. Si tratáramos de conocer el interior de esa persona, sus inquietudes, sus miedos, cómo ha vivido, creo que cualquier prejuicio que tuviéramos acerca de los demás cambiaría radicalmente. ¿Estáis de acuerdo? Comuniquémonos de corazón a corazón. Empaticemos. Pongámonos en la piel del otro. Bueno, espero de verdad que os haya gustado, que hayáis reflexionado, que nunca más vuelva a ocurrir eso aquí, en este gran planeta, y que las otras formas de esclavitud que os mencionaba antes, como el comercio de mujeres, el trabajo infantil, desaparezca, pero de un plumazo. Bueno, gracias por haber escuchado este magnífico relato. Gracias por el apoyo que mostráis. Os mando a todos de verdad un abrazo de luz, un beso súper fuerte y hasta pronto.